Esta es una oportunidad extraordinaria. Vengo con toda la intención de aprender muchísimo de este intercambio, de fortalecer los lazos que nos unen y la determinación de aprovechar la formidable encrucijada histórica en que nos encontramos quienes hoy vivimos en Argentina, en Venezuela y yo diría que en buena parte de América Latina, porque estamos presenciando la confrontación de dos modelos de sociedad, dos formas de vida, con dos conjuntos de valores antagónicos y que representan, en mi opinión, la obligación moral de enfrentarlo y la obligación histórica de derrotarlo. Y yo me decía que yo hiciera algunas referencias a mi experiencia y a mi vida previa y por qué estoy aquí teniendo este honor de hablarles. Yo, al igual que muchos venezolanos de nuestra generación, crecimos y nacimos en democracia, nacimos y crecimos en democracia. Y de alguna manera sentimos que esto era parte de nuestra herencia y que la democracia se heredaba. Pero además crecimos con una profunda desconfianza hacia la política y los políticos. Debo confesar que lo último que yo pensaba que iba a hacer en mi vida era dedicarme a la política. Sentía que de alguna manera eso implicaba hacer concesiones en mis valores que no estaba dispuesta a hacer, que la política contaminaba y que yo podía contribuir a mi país pues generando empleo, riqueza, valores, pero nunca en el servicio público. Hoy siento que mi mayor aprendizaje, y si algo debo agradecer, el proceso de destrucción terrible en lo institucional, en nuestra capacidad productiva, pero sobre todo en lo moral que ha vivido Venezuela, es darnos cuenta que el servicio público y la posibilidad de transformar al país desde el ejercicio del poder es la labor más digna y que mayor recompensa personal trae, a pesar de los costos, créanme, familiares y personales enormes que tiene. Yo me decía también que mencionar algunos momentos de este proceso que yo recuerdo con particular emoción, y viniéndose acá me acordaba de una oportunidad en la cual yo intenté salir del país durante esos 3 años donde en efecto el gobierno me acusó de... Ustedes buscan el Código Penal venezolano y lo abren en cualquier página, yo lo tengo. Esa acusación la tengo. Cualquier cosa, traición a la patria, malversación, ¿qué más? Acusar al presidente, todo eso lo tenemos. Y en una oportunidad, durante esos 3 años de prohibición de salida del país, logré un permiso de un juez para viajar a Chile, a un evento, precisamente una conferencia que había del Foro Económico Mundial. Se imaginarán que a las mujeres en particular, cuando nos prohíben hacer algo, y tenemos la oportunidad de hacerlo, lo adoptamos con especial pasión. Entonces, para mí esta posibilidad de salir de Venezuela tenía un significado importante de ejercer la libertad. Bueno, yo logro con mi permiso del juez, donde me autorizaba a ir por 3 días a Chile y regresar, pasar todos los procesos de seguridad, y cuando estoy entregando mi pasaporte en la inmigración, se me vienen 5 personas encima y una mujer me grita de la manera más ofensiva posible: María Corina Machado, usted no viaja esta noche. Bueno, pero ¿por qué? Yo aquí tengo mi permiso, era un día domingo, me lo había dado el viernes el juez. No, ese permiso fue revocado el día de ayer. Señorita, el día de ayer fue el sábado, no funcionan los tribunales. Esa revocatoria del permiso llegó por fax, haga el favor y retírese. Yo me volteo y veo al muchacho que tenía mi pasaporte y me lo entregaba así temblando. Le veo aquí el nombre y le digo: Javier, yo quiero que sepas algo. Yo me dedico a hacer lo que hago para que algún día en Venezuela, ni a ti ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos, nadie le haga lo que tú me estás haciendo a mí hoy.
Me botaron, me sacaron del aeropuerto, no pude viajar. Como un año después más o menos, mi mamá fue a viajar y cuando estaba pasando por la inmigración, dimos el mismo nombre, el muchacho se le queda así mirando y le dice: señora, usted es la mamá de María Corina Machado. Mi mamá dice: ay, lo que faltaba. Y entonces, sí, en efecto, María Corina es mi hija. Y el muchacho Javier se le queda mirando y le dice: dígale a María Corina que desde el día que ella pasó por aquí, yo y mi familia rezamos para que ese día por el que ella está luchando llegue. Y yo les digo, ese día está cerca. Nosotros, en primer lugar, debemos entender de qué orden es nuestra lucha. ¿Cuáles son las creencias que nos unen? Valores superiores. La justicia como rectora de nuestro proceder. La propiedad sin adjetivos e indispensable para la libertad. La solidaridad humana como aglutinante del tejido social. El trabajo como fuente de dignidad. Y la pasión por la libertad. Eso es lo que nos une, lo que nos hace poner a un lado diferencias que podamos tener de aproximación, de estrategia y asumir esta causa con todos los costos que puede involucrar en el corto plazo, pero con la satisfacción de que efectivamente estamos transformando y cambiando la historia de nuestras sociedades. Pero para poder hacer eso, para poder derrotar, o yo diría, detener, hacer retroceder y derrotar este sistema, tenemos que partir de un diagnóstico muy crudo, descarnado, de cuál es la naturaleza de este régimen. Y yo empiezo diciéndoles que esto no es una dictadura clásica, es mucho más complejo y mucho más perverso. Tiene en común con una dictadura clásica la obsesión por el poder a cualquier costo. Concentrar más y más poder de manera indefinida. Se diferencia, obviamente, en la fachada democrática. El hecho de que vivimos en un mundo globalizado obliga, incluso los regímenes más oprobiosos de nuestro tiempo tengan que cumplir ciertas formas para poder mantener relaciones comerciales o relaciones políticas diversas con países alrededor del mundo. Y eso hace que se genere o haya aparecido un nuevo tipo de régimen o de modelo que yo califico y me gusta llamar como neodictaduras. Yo voy a referirme a Venezuela, cualquier parecido con la realidad ustedes sacarán sus propias conclusiones. La primera característica tiene que ver con el control de los poderes públicos. Y generalmente estos regímenes que llegan por vía electoral necesitan tiempo. Entonces, muy necesario cambiar la Constitución para poder tener un periodo más largo del ejercicio presidencial para comenzar a, basada en la legitimidad obtenida por la elección, comenzar a adaptar la legalidad a los fines de estos modelos y que empiecen a cambiar todas las leyes. El control del sistema judicial, por lo tanto, es fundamental y en Venezuela comenzó el día 1 de la llegada de Hugo Chávez al poder. Por darles un indicador que uso con frecuencia, cuando Hugo Chávez llegó en el año 1999 a la primera magistratura de Venezuela, existían alrededor de 2.000 jueces en las salas, tribunales de nuestro país. 10 años después, un estudio independiente que se hizo demostraba que de esos más de 2.000 jueces, ¿saben cuántos quedaban en sus cargos? Esas mismas personas. Uno de ustedes vio uno. Ya. Era para ver si lo habían visto. Era para ver cuánto lo habían escuchado los padres. En efecto, menos de 20. Y eso se aplica, por supuesto, también al control institucional que hicieron del Parlamento, reduciendo de un Congreso bicameral a una Asamblea unicameral, donde hemos tenido 4 periodos de leyes habilitantes, donde se le ha delegado ampliamente la función legislativa en el presidente de la República y donde tenemos 233 decretos leyes hoy en día en Venezuela. Representa el 35% de la producción de leyes que en estos 14 años ha producido la Asamblea por las cámaras funcionando. Puedo hablar de otros poderes, pero quiero seguir. Entonces, la primera característica es el control de los poderes. La segunda es la confrontación, la división del país y la violencia, y el uso de la violencia. Es doloroso, es trágico ver la insistencia en crear divisiones de orden racial,
de orden económico, generacional, religioso. Ver cómo se pasaba una ley en contra de la discriminación racial en el Parlamento, donde nos prohíbe utilizar la palabra negro. Y tenemos que utilizar términos como afrodescendiente a un país donde todos tenemos un hijo negro. Y yo tengo un hijo pelirrojo y un hijo negro. Y a mi hijo negro le digo, mi negrito querido, o como ustedes se podrán imaginar que calificamos los venezolanos. Es decir, un país donde no había existido este tipo de división racial, religiosa, de clase, y cómo se ha intentado sembrar esta confrontación, acompañado con el uso de la violencia como un mecanismo de control social. Cuando Hugo Chávez llegó al poder ya teníamos niveles de violencia importantes, estábamos hablando de unos 4.000 homicidios al año, estamos ya por encima de los 20.000. Venezuela es un país con índices de muertes, de homicidios peor que cualquier nación en guerra. Y la violencia tiene varios efectos. En relación a la clase media, logra la emigración o la inhibición. La gente se encierra, no actúa, no protesta. Y estos efectos, por supuesto, también permean a otros sectores sociales que no pueden salir de su casa antes de las 6 de la mañana ni llegar después de las 5 de la tarde si quieren preservar su vida. La proliferación de bandas criminales, estamos hablando que hoy hay alrededor de 18.000 bandas criminales en Venezuela, unas 12.000 dedicadas a la industria del microtráfico de drogas, obviamente con vinculaciones muy profundas con los niveles más altos institucionales del país. La tercera rasgo, característica que quiero hacer mención, Patricia la llamó de una manera un poco más sofisticada, pero para mí populismo puro, y con la intención de provocar una profunda dependencia de los venezolanos en el gobierno, en el Estado. Yo lo digo de esta manera: hay gente que dice que Chávez quiere a los pobres, y yo contesto, sí, los quiere pobres. Nos necesita pobres para poder ejercer un chantaje político, económico, un control profundo, transaccional, pero además profundamente humillante del ser humano. Y en eso se enmarcan, obviamente, acciones que más adelante voy a hablar dentro del control de la economía. Esto se justifica con un concepto perverso que llaman el poder comunal, el cual no existe en nuestra Constitución. Y el poder comunal, descrito en la Ley Orgánica del Poder Popular, en su artículo 8, dice explícitamente que la soberanía no reside en el sufragio, sino en la organización de grupos humanos que se agrupan, que se organizan a los efectos de definir el avance y el control de la sociedad. Literalmente dice, no reside en el sufragio. Se ejerce a través de la organización de grupos humanos. Y se expresa con las ideas de comunas, de consejos comunales, de consejos de trabajadores, de consejos estudiantiles, de consejos campesinos, que destruye toda la organización y lo que ellos llaman la pulverización. Y estoy citando el plan de gobierno de Hugo Chávez: pulverizar el Estado burgués. Consejos municipales, alcaldes, gobernadores y sí, la Asamblea Nacional. Todo esto es una expresión del Estado burgués. Otro rasgo que no les va a sorprender es evidentemente el control de la economía. La economía representa, la economía privada, desde el pequeño emprendimiento del individuo que tiene un pequeño negocio de vender comida en la calle, una librería o una finca, un restaurante, al gran industrial. Representa la posibilidad de la autonomía, de exigir a un gobierno cualquiera, porque tienes la capacidad de depender de ti mismo, y por lo tanto es una gran amenaza que hay que destruir. ¿Cómo se ha hecho? Múltiples mecanismos, controles, sanciones, alterar la paz laboral y, por supuesto, los mecanismos de expropiaciones. Yo podría estar toda la noche relatándoles experiencias concretas de personas que lo han perdido todo, desde pequeños hoteleros, gente que tiene posadas, restaurantes, estacionamientos,
a los cuales el presidente pasa por delante y grita exprópiese. Exprópiese porque le dio la gana. Y ahí, en ese exprópiese, en medio segundo se van generaciones de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de ahorro. En cada una de estas palabras son 4,5 millones de hectáreas que han sido ocupadas, invadidas y no pagadas. Y no pagadas. Tengo amigos y gente que he ido conociendo a lo largo de estos años, que se me acercan y me dicen, ¿por qué la mía, María Corina, si la mía era la más productiva? Por eso. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Un sector que a mí particularmente me ha conmovido. ¿Aquí hay algún colombiano? ¿No? Pero venezolano. Qué bueno. No, lo que pasa es que a mí me gusta decirles que ellos tienen el segundo mejor café del mundo. Resulta que en Venezuela durante 200 años exportamos un café maravilloso. Y para los que saben de la industria del café, básicamente son pequeños productores, muy chiquitas, y además es un negocio familiar, de abuelo, a nieto, y que de eso viven. Pues bien, Hugo Chávez se ha encargado, en nombre de los pobres y de la justicia social, arreglarse para que 70.000 familias venezolanas que dependían del café vayan a la ruina. Les ha controlado, mientras el precio de producción del quintal está alrededor de los 1.000 bolívares, el precio de venta controlado es a 600, pero importa café de Nicaragua a 1.400. Entonces, eso no es un mal cálculo económico, eso es una vocación clara e intencional de destruir la propiedad privada y la iniciativa individual de los más pobres, de los más pobres. Otro elemento que no puedo dejar de mencionar, por supuesto, es el tema de la domesticación de los medios de comunicación. A diferencia de las dictaduras clásicas que simplemente cierran los medios, estos regímenes necesitan medios abiertos, pero eso sí, que se porten bien. Entonces, aquellos medios que no son grandes amenazas pueden existir, y es más, si son muy beligerantes, mejor, para que vean cómo hay personas que efectivamente critican arduamente al presidente. Pero el mecanismo que utilizan para asegurarse que no pasen de la raya es la autocensura, y para eso hay que dar ejemplos. Y comienza desde una ley terrible en materia de telecomunicaciones que impone multas, espacios obligatorios de difusión de mensajes oficiales, hasta la compra con testaferros de medios, la creación de medios comunitarios que invaden los espacios de los medios privados independientes, y por supuesto el cierre del nube medios. Reconozco que esto es un tema profundamente sensible y probablemente podemos hablar en una sesión de preguntas aquí, pero mucha gente no creía que Chávez iba a atrever a cerrar Radio Caracas Televisión, la empresa más antigua y de mayor penetración popular de la televisión venezolana, y lo hizo. ¿Pagó un costo político alto? Sin duda. Creemos que gracias al cierre de Radio Caracas se activó el movimiento estudiantil y ganamos la reforma, o sea, impedimos el avance de la reforma constitucional en el 2007. Pero hoy no tenemos Radio Caracas Televisión, lo cual hubiese sido decisivo en los últimos procesos electorales que hemos vivido. Y finalmente, los dos últimos elementos que quiero mencionar. Uno es la globalización. Yo no sé cómo ocurre, con qué frecuencia ustedes tienen que escucharlo aquí, pero no hay persona que yo conozca que arremeta con mayor virulencia contra la globalización, culpable de todos los males en el universo, pero que además la utilice también en su provecho, porque esta gente se organiza, intercambian tecnología, aprenden unos de otros y realizan transacciones ganar simbióticas muy evidentes. Por ejemplo, el presidente Chávez, al entrar a Mercosur, a UNASUR, incluso habiendo decidido salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es totalmente contrario a los requisitos de pertenencia a Mercosur, recibe legitimidad, pero eso no es gratis, y ustedes lo saben. Y eso ocurre, por supuesto, con otros amigos alrededor del mundo. Y el último elemento, porque todo este control institucional
evidentemente lleva a una pérdida en la legitimidad de desempeño. Entonces busca compensarse con legitimidad de origen. Y por eso las elecciones son muy útiles. Y hay gente que fuera de Venezuela me dice, pero bueno, pero ¿cómo que ustedes no viven en democracia? Tienen elecciones cada año, ¿no? Corrijo. Tenemos elección y media por año. Nosotros hemos tenido 20 elecciones en los últimos 14 años. Y la elección termina siendo un elemento y un mecanismo de legitimación poderosísimo, dentro y fuera del país. Pero no debemos olvidar lo que dijo una vez Fidel Castro en Margarita. Dijo, las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguros que las van a ganar. Y vaya que se aseguran. Y ese es el punto crucial que yo quisiera abordar, dado el proceso que acabamos de vivir y como aprendizaje a los procesos que tenemos por delante. En Venezuela, el diseño del sistema electoral ha sido llevado adelante de una manera sofisticada, impecable y muy efectiva. Para mí tiene tres grandes pilares. El primero es el uso de todo el poder del Estado. Cuando hablamos de todo el poder del Estado es desde, por supuesto, el presidente de la República, violando lo establecido en nuestra Constitución, que le prohíbe utilizar recursos públicos o su figura para actos proselitistas, y llegando hasta la última ambulancia en el pueblo más pequeño de Venezuela. Yo lo he visto con mis propios ojos. En San Sebastián de los Reyes, la única ambulancia, hay 5 ambulancias, están todas malas, la única que funciona se utiliza para hacer proselitismo político en los actos. O sea, es algo monstruoso, monstruoso. Le agregamos a eso la utilización de funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas en actividades de movilización, como hemos descrito antes. Es decir, la Guardia Nacional, llamada Guardia del Pueblo, utilizada para ir a buscar venezolanos a sus hogares el día de la votación y recordarles que no habían votado y acompañarlos, persuadirlos de que era el momento de votar. Entonces, el uso del poder del Estado. Después, la construcción de todo el registro electoral. En Venezuela el voto es un derecho y por lo tanto inscribirse en el registro electoral es opcional. En los últimos 10 años la población venezolana ha crecido 14%. El registro electoral ha crecido 58%. En algunas localidades en particular, por supuesto, ha crecido mucho más y eso es inexplicable. Y cuando lo cruzamos con el censo, hay zonas donde hay más electores que habitantes. Y en tercer lugar, para mí lo más grave de todo, que es el terror político, porque ya no es miedo, porque es cómo se siembra el terror político en el corazón de toda una sociedad. Desde el ministro, el dueño de la empresa, el periodista, el pequeño empresario, el campesino, la madre, la maestra, el ciudadano, el estudiante, todos, como un mecanismo de sumisión para obligarnos a bajar la cabeza y a aceptar frente a un castigo inminente. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan o conocen el caso de la lista Tascón, y yo creo que eso es importante decirlo porque eso dividió nuestra historia en antes y después. La lista Tascón fue producto del esfuerzo que hicimos en Súmate de recoger todas esas firmas para acelerar, llevar adelante un proceso absolutamente constitucional de solicitar un referéndum revocatorio. Y el presidente de la República le ordenó al presidente del CNE, del Consejo Electoral, que le entregara copias al diputado Tascón, quien de todas las listas transcribió los nombres y las cédulas, lo colocaron en una página web y se convirtió en el apartheid del siglo XXI. Todo aquel empleado público que había firmado le dijeron: tienes una posibilidad, te puedes arrepentir, puedes ir a una oficina del Consejo Nacional Electoral a decir que tú has pensado bien y que ya no estás de acuerdo con promover el referéndum. A mí me decía el embajador de Noruega, porque el CNE hizo un operativo en esa oportunidad para que las personas fueran durante 3 días a esos centros a retirar sus firmas. Y el que era embajador de Noruega entonces fue al estado Vargas. Me contaba que vio bajar un muchacho del centro donde había retirado su firma, un centro sumamente humilde, y se ha encontrado al hombre bañado en lágrimas.
y le dijo: usted es observador internacional, ¿verdad? Usted habla inglés, le decía él. Dígale al mundo que yo tuve que escoger entre alimentar a mis hijos o verme a los ojos en el espejo. Y escogí alimentar a mis hijos. De modo que es un esquema verdaderamente perverso en términos del control que va sembrando sobre la sociedad. Y si le acompañamos a eso el tener el sistema de automatización más avanzado del mundo, donde no solamente a la hora de ir a votar, los venezolanos ahora tenemos que poner nuestra huella dactilar colocada, conectada por un cable a una máquina de votación. Ustedes dirán cuántos venezolanos sienten que con este efecto de votar en contra ellos pueden verse nuevamente perjudicados, y 4 de cada 10 venezolanos piensan que el voto no es secreto. Los técnicos te dicen sí lo es, y yo digo eso es irrelevante, es un tema de percepciones. Entonces, aquellos que han dicho que las elecciones en Venezuela son limpias, libres y justas, digo que no hay peor ciego que el que no quiere oír. De modo que frente a esto, ¿qué nos queda? Frente a una nueva forma de sumisión, se requiere una nueva forma de rebelión, de lucha, de organización. Estos sistemas neodictatoriales son perversos porque generan tensiones naturales en las fuerzas democráticas de cómo los enfrento. Si son democráticos, por las vías democráticas, elecciones, pero es que son dictaduras, entonces nos vamos a la resistencia. ¿Qué hacemos? Nuestro aprendizaje es ambas. Vamos a participar para desnudar por la vía electoral la perversión del sistema, luchando y denunciando todos los obstáculos. Pero tenemos que asegurarnos que hay la presión ciudadana en la calle y no hacer una sola concesión. Cuando hemos salido a la calle en Venezuela, los hemos hecho retroceder. Pero tenemos que constituir una verdadera amenaza creíble de que hay vinculación entre la gente y el liderazgo. Y eso en muchos casos ha fallado. Nuestra conducción y dirección política para mostrar una ruta efectiva, pragmáticamente efectiva desde la perspectiva política, pero coherente en el plano ético, en el plano moral. Por eso yo les digo que hoy podemos hablar más adelante quizás de algunos aprendizajes específicos. En primer lugar, entender que esta es una lucha que requiere valor y valores. Y valor para tener la audacia de defender las ideas en las que creemos, para desafiar los fundamentos ideológicos que nos están planteando, para plantearle a Venezuela, sin duda a la Argentina, un modelo de desarrollo distinto al que hemos tenido, al que tenemos ahora, con valentía, que la forma de derrotar el populismo no es con más populismo, sino con una forma de sociedad y de superación, mi modo de ver, autónoma y libre y por lo tanto superior. Y eso requiere gran audacia y gran valentía. Poder decir la verdad, por dura que sea, para generar auténtica confianza en una sociedad fragmentada y descreída en todo y en todos. La labor pedagógica del servidor público y del dirigente político, darle sentido a esta lucha. Hacerlo, sí, unidos, pero con una noción de unidad, no solamente por el propósito electoral, sino con una visión, una convicción que trasciende estas luchas. Y eso no es solamente la unidad de los partidos, sino poder incorporar otros sectores fundamentales en la vida de una sociedad que están siendo aniquilados: trabajadores, estudiantes, campesinos, empresarios. Y finalmente, yo les diría, yo creo que nuestra gran lección es que la democracia y la libertad, como creíamos, no se hereda. La libertad se conquista cada día por cada generación. Nosotros lo hemos aprendido con un alto costo personal y social, pero eso nos va a hacer que la vayamos a cuidar
y a proteger para que nunca jamás una generación futura tenga que enfrentar el dolor que hoy vivimos y tengamos el día de mañana la satisfacción de haber cambiado la historia de nuestra nación. Muchísimas gracias.